son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son el conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que él está. Permiten expresar los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación en la cual el individuo se encuentra mientras respeta la conducta de los otros. Así, nos hacen mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien y obtener lo que queremos y conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. Ahora bien, ¿qué son exactamente las habilidades sociales? Hay quienes las definen como esos rasgos de comportamiento y de comunicación que nos hacen tener éxito en la vida. Sin embargo, más que de éxito, deberíamos hablar de bienestar, de saber vivir en armonía, compartiendo experiencias, comunicándonos con efectividad y conformando esa cohesión social donde se llegan a acuerdos y se da forma a un bienestar que influye directamente en cualquier aspecto, en lo profesional, en lo personal y en la salud. El profesor David, doctor en Educación y Economía de la Universidad de Harvard, realizó un interesante estudio donde concluyó con uno de los datos con los que sin duda estaremos de acuerdo. Hemos llegado a un punto en nuestra sociedad donde para tener un trabajo o para aspirar a un puesto de relevancia es necesario algo más que habilidades técnicas. Las habilidades sociales son hoy en día un pilar fundamental en cualquier escenario, un factor, por tanto, de gran valía en el mundo de las organizaciones. Si se carece de ciertas habilidades sociales, en el afrontamiento de situaciones seremos pasivos, evitándolas y accediendo a las exigencias de los demás. Pero también se puede caer en agresividad, imponiendo criterios e infringiendo los derechos de los demás. Tipo de habilidades sociales. Existe un gran número de habilidades sociales, pero a nivel general podemos distinguir dos tipos que engloban y organizan al resto: las habilidades sociales básicas y las habilidades sociales complejas. A continuación las detallaremos. Habilidades básicas. Dentro de las habilidades básicas encontramos escuchar, iniciar una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse y presentar a otras personas. Escuchar. Oír no es lo mismo que escuchar. Solamente cuando somos capaces de atender de forma activa, cercana y empática a quienes tenemos frente, damos forma a este primer escalón de nuestras interacciones sociales. Esta dimensión, por muy básica que nos parezca, es algo en lo que solemos fallar en muchos casos. Iniciar una conversación. Por curioso que resulte, saber generar una correcta apertura en una conversación dice siempre mucho de nosotros. Requiere soltura, requiere dotes de cortesía y cercanía, requiere positividad y esos dotes de comunicación donde no parezcamos amenazantes ni inseguros, sino todo lo contrario. Formular una pregunta. Saber preguntar es saber reclamar y hacer uso también de una adecuada asertividad. Esta competencia social es de las más importantes y son de las primeras cosas que se enseñan a los niños en las aulas y las que más pueden ayudarnos en nuestro día a día, en casi cualquier contexto. Dar las gracias. ¿Has conocido a alguien que no es capaz de dar las gracias? Saber reconocer al otro es una dinámica básica en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Es civismo y es respeto. No olvidemos nunca este gran tributo de las habilidades sociales. Presentarse y presentar a otras personas. Lo hacemos en nuestros contextos de amistad, de familia y también en el ámbito laboral o académico. Saber introducirse o introducir a otros es una habilidad básica y muy importante. Habilidades complejas. Hay que tener en cuenta que es necesario aprender las primeras para desarrollar el segundo tipo de habilidades sociales, y que cada situación demandará unas u otras, dependiendo las características y la dificultad de las mismas. Dentro de las habilidades complejas encontramos empatía e inteligencia emocional, asertividad, capacidad para definir un problema, negociar y evaluar soluciones, pedir ayuda, convencer a los demás. Empatía e inteligencia emocional. En la actualidad, estas competencias son esenciales en cualquier dinámica y circunstancia.
es otra raíz que nutre de forma excepcional nuestras relaciones y que sin duda debemos saber practicarla con efectividad. Asertividad. En un mundo complejo como son las relaciones sociales, saber defendernos con respeto, hablar de nuestras necesidades, comunicar y escuchar, reclamar nuestros derechos, pero cuidar también los ajenos, es una habilidad de gran valía. Capacidad para definir un problema, negociar y evaluar soluciones. Esta dimensión es algo que todos deberíamos practicar a diario y potencializar al máximo. De este modo podríamos llegar a acuerdos con mayor facilidad, negociar y establecer metas donde ambas partes ganen. Pedir ayuda. Tomar conciencia de que no lo sabemos todo, de que necesitamos un consejo, apoyo u otras dimensiones es un acto de madurez. Saber pedir con efectividad es un ejemplo de un buen dominio de las necesidades sociales. Convencer a los demás. Saber convencer no es manipular, es saber argumentar, conectar y llegar a un entendimiento donde hacer ver al otro que determinada conducta o acto le puede ser más beneficioso. Crear impacto y hacerlo con respeto es un arte que vale la pena aprender. ¿Por qué es tan importante un buen manejo de las habilidades sociales? Como podemos observar, el tema de las habilidades sociales se encuentra presente en nuestra vida diaria, ya sea tanto por la presencia de estas como por su ausencia, tanto en ambientes familiares, laborales, en las instituciones educativas, como entre los amigos. Aprender y desarrollar estas habilidades en uno mismo es fundamental para conseguir unas relaciones óptimas y satisfactorias con los demás. Son numerosos los beneficios que obtendremos con su puesta en práctica, como conseguir que no nos impidan lograr nuestros objetivos, saber expresarnos y tener en cuenta los intereses, necesidades y sentimientos ajenos. También nos ayudarán a obtener aquello que queremos, a comunicarnos satisfactoriamente con los demás y facilitar una buena autoestima, entre otros aspectos. Ahora bien, vamos a contextualizar las habilidades sociales dentro del aula. Una falta de respeto de un alumno a un profesor, una discusión acalorada entre profesores por divergencias profesionales, intimidaciones de unos alumnos sobre otros o profesores desmoralizados por no saber qué hacer ante determinadas situaciones con los alumnos, no tienen nada de extraordinario y generan un alto nivel de malestar. Todas ellas tienen en común que se deben a problemas de relación interpersonal. La educación es un trabajo que conlleva una sucesión constante de contactos interpersonales. Algunos de estos contactos son irrelevantes, pero la mayoría de ellos van dejando huella, placenteras o molestas. Halagos, saludos más o menos efusivos, malentendidos, discusiones, enfados, enfrentamientos, cumplidos o bromas son ejemplos de interacciones que no dejan indiferentes a las personas implicadas. Sin embargo, resulta paradójico que siendo el mundo educativo uno de los ambientes laborales con mayor número de conflictos interpersonales, las habilidades sociales y emociones no sean objeto de atención preferente, pues mientras los conocimientos teóricos forman parte importante de cualquier profesor, las habilidades sociales suelen quedarse en manos del azar o de la intuición personal. No obstante, al igual que cualquier otro comportamiento, las habilidades sociales son susceptibles de ser aprendidas y enseñadas, dado que la satisfacción del profesor influye estratégicamente en su eficiencia docente. Es preciso que éste invierta tiempo y esfuerzo en dotarse de recursos que le procuren relacionarse adecuadamente con su entorno, pues generan sentimientos de cooperación, motivación hacia el trabajo y mejoran su autoestima. ¿La convivencia se construye o se reconstruye? Cuando se habla de convivencia, es frecuente asociarla a conflictividad, es decir, a una armonía perdida que hay que recomponer, pero también cabe poner el acento en el carácter constructivo de la misma, algo que hay que apuntalar día a día, es decir, corregir actitudes, sustituyendo conductas antisociales por hábitos prosociales, lo que implica un trabajo constante y debidamente planificado, que contemple a la educación socioemocional como un campo a incluir en el desarrollo de todas y cada una de las materias.
Construir la convivencia supone ser conscientes de que en cualquier momento es aprovechable para mejorar la convivencia y que cualquier comportamiento, por mínimo que sea, tiene influencia en el clima social del aula o del centro educativo. En las habilidades sociales dentro del aula vamos a encontrar ámbitos, objetivos, planos, entrenamiento y vías de interacción en educación socioemocional. Las relaciones en las que se ve inmerso un profesor se dan fundamentalmente en los siguientes ámbitos. Relaciones con los alumnos. Son relaciones entre iguales. Cada quien cumple un rol en específico, tanto el profesor como los alumnos, los cuales vienen más o menos establecidos por un guión predeterminado. Relaciones con otros profesores. Pues son relaciones entre iguales con una serie de contactos formales prefijados por la misión a cumplir, pero con un gran peso de los contactos informales no establecidos por el guión institucional. Relaciones con las familias, ligadas en gran medida a las funciones tutoriales, suelen tener un carácter más o menos esporádico, pero pueden ser fuente de conflicto si no se canalizan adecuadamente. Relación intrapersonal. Es la relación que cada profesor mantiene consigo mismo y con sus pensamientos y emociones. A veces influyen de forma notable en otras relaciones. Relaciones entre alumnos son las más numerosas y variadas por las distintas dinámicas relacionales que se pueden generar y por la importancia de los efectos socializadores de dichas relaciones sobre la personalidad de los alumnos. Las habilidades sociales persiguen dos objetivos fundamentales. Afectivo. Permiten la obtención de consecuencias gratificantes y facilitan el mantenimiento de relaciones sociales satisfactorias. Instrumental. Facilitan el éxito en las tareas acometidas y son fuente de poder en los demás diversos ámbitos, ya sea laboral, social o afectivo. Aunque las relaciones interpersonales se concretan en conductas, en ellas confluyen 4 planos diferentes de las personas interactuantes. Lo que se piensa, procesos cognitivos; lo que se siente, procesos emocionales; lo que se dice, procesos comunicativos; y lo que se hace, procesos conductuales. Las habilidades sociales se pueden mejorar mediante su práctica. El entrenamiento mejora las habilidades. Esta mejora proporciona satisfacción y esa satisfacción redunda en el aumento de la frecuencia de las conductas interpersonales. Se pueden seguir diferentes vías de entrenamiento de contenido de educación socioemocional en el aula, las cuales pueden ser entrenamiento incidental planificado o técnica del caso, tratamiento tutorial, inclusión curricular, tratamiento interdisciplinar, intervención incidental, intuitiva e improvisada. Podemos dividir metodológicamente las habilidades socioemocionales en 2 grandes categorías: intrapersonales, de relación con uno mismo, e interpersonales, de relación con los demás, tal como lo muestra la siguiente tabla. Aquí nos hace bien la distinción entre intrapersonales e interpersonales, y dentro de las intrapersonales encontramos autocontrol, autoestima, reestructuración de distorsiones cognitivas, resiliencia y superación del malestar. Dentro de las habilidades interpersonales encontramos empatía, asertividad, canalización de roles, comunicación y contribución a la creación de un clima social positivo. La actividad de esta semana va a consistir en hacer un análisis y una reflexión en relación a estos conceptos de habilidades, tanto intrapersonales como interpersonales. Lo primero que tenemos que hacer es una tabla comparativa, donde en la primera columna tenemos que poner todos los conceptos y anotar en qué consiste, es decir, la columna de conceptualización. Vamos a conceptualizar autocontrol, autoestima, todos estos puntos que aparecen en la tabla. Y en la siguiente columna el análisis va a estar reflejado en función de la película La Clase, que vamos a estar viendo y analizando para hacer la comparativa. Ejemplo, vamos a definir o a contextualizar qué es autocontrol. Después de que ya lo contextualicé, en la siguiente columna tengo que hacer mi reflexión de cuáles son los rasgos o cuál es el clima de autocontrol que yo noté en la película. Lo mismo va a suceder con autoestima,
con reestructuraciones de distorsiones cognitivas, con resiliencia, con empatía, con asertividad. Voy a dejar un formato de ejemplo en plataforma para que lo puedan visualizar y puedan ver más o menos cómo se puede estructurar esta tabla comparativa. También voy a dejar la película en plataforma para que la puedan ver ahí y realizar nuestra actividad de la semana. Sin más por el momento, chicos, espero que tengan una excelente semana. Envío saludos y estamos al pendiente.